Buenos días pilotos, tenemos nuevo Avatar 2, un dron que en su primera versión ya marcó el camino del mundo FPV digital y que en esta nueva versión mejora sin duda todas sus prestaciones. A lo largo de este vídeo te hablo de las diferencias que como ves son bastantes respecto al Avatar 1, pero sobre todo de lo que no se ve, de las nuevas Google 3, del Motion Controller, de todas las funciones, compatibilidades con otros drones y todo lo que necesitas saber sobre el Avatar 2. Así que ponte cómodo y vamos a probarlo a fondo. Bueno, pues vamos a ello y vamos a empezar hablando del diseño, que como ves es bastante diferente al de el Avatar 1. No han mantenido la línea, sino que totalmente rediseñado un nuevo frame, incluso más grande. Fíjate que si lo comparamos con el Avatar 1, es un dron que tiene mayor envergadura, sin embargo tiene el mismo tamaño de hélices y a pesar de que tenga un tamaño ligeramente superior, es un dron que pesa menos, 377 gramos frente a los 410 del Avatar 1. Por otro lado, las baterías integradas. Fijaros cómo han cambiado totalmente el diseño y ahora las tenemos integradas en el frame al estilo de los drones de DJI estabilizados, pero por primera vez en un dron FPV, o por lo menos de la marca DJI, integran perfectamente las baterías frente a las baterías que teníamos externas en el DJI Avatar y que impedían que el dron se pudiese cargar vía USB-C. Ahora, con este nuevo diseño del Avatar 2, podemos cargar las baterías vía USB-C directo al dron o las podríamos cargar con el hub de carga que te enseño después. Otra diferencia de diseño, hélices tripalas frente a las hélices de 5 palas que tenía el Avatar 1. Y fijaros que con estos cambios de diseño hacen que sea más aerodinámico, más ligero y junto con las hélices tripalas que tenga una mayor autonomía, a pesar de que estas baterías son de 2150 mAh frente a las baterías de 2420 mAh del Avatar 1. Baterías con menos potencia, pero que sumado a todos estos factores hacen que tenga mayor autonomía de vuelo, mucho más eficaz, y es que le ganamos 5 minutos respecto al Avatar 1. 23 minutos de vuelo máximo frente a los 18 del Avatar 1. Y eso es una diferencia notable porque aunque nunca vamos a apurar esos 23 minutos, si aterrizamos de forma segura al 20%, vamos a tener en cualquier caso 5 minutos más sobre el Avatar 1 y la verdad es que en el mundo FPV cada minuto, cada segundo cuenta. El Avatar 2 incluye 6 antenas, 2 transmisores y 4 receptores que nos permiten abarcar las frecuencias habituales de 2,4, 5,8 GHz, pero también la de 5,1 GHz en esos países en los que está disponible para utilizar. Por otro lado, fijaros la parte inferior, nuevos sensores de posicionamiento, sensores infrarrojos como ya veíamos en el Avatar 1, pero sensores de ojo de pez que nos posicionan tanto en la parte inferior como en la parte trasera. No son sensores de obstáculos, ojo, no nos van a detectar si hay un obstáculo, pero sí que nos van a avisar y van a hacer que el dron sea mucho más preciso frente a los sensores que tenía el Avatar 1, que simplemente tenía los infrarrojos y de posicionamiento TOF inferior. Hemos aumentado esos sensores en la parte de atrás y luego saldremos al terreno a probarlos. Y es en este tipo de escenarios donde vamos a sacar mayor provecho a este tipo de sensores, porque no solo nos dan la precisión con respecto al suelo por la parte inferior, sino que también nos dan la precisión respecto a las paredes. No son sensores de obstáculos, es decir, no se va a detener, pero sí que nos va a tener mayor referencia y por lo tanto mayor precisión, a diferencia del Avatar 1 que en situaciones de escenarios de interior poco luminosos, con reflejos en el suelo, como estos que estás viendo en el programa del desafío, que hubo que hacer una prueba con el Avatar 1, precisamente ese suelo tan reflectante y las luces que proyectaban desde la parte inferior hacia arriba hacía que en algunas ocasiones cegasen los sensores inferiores del dron, perdiese la precisión total porque ya no tenía satélites ni referencia con el suelo y entrase en modo attitude, haciendo que el dron fuese más impreciso. Sin embargo, con el Avatar 2, precisamente para esas situaciones nos daría mayor seguridad porque, aunque perdiese la precisión respecto al suelo, tendríamos precisión o tendríamos esa referencia con las paredes que pudiesen estar hasta 20 metros si es un espacio luminoso. Por otro lado, han rediseñado la posición de la tarjeta microSD y del cargador USB-C de una forma mucho más accesible de lo que lo teníamos en el Avatar 1, que estaba aquí entre las hélices y a veces podía incluso causar un accidente cuando no estaba bien cerrado. Ahora lo tenemos accesible fácilmente y fijaros que también incluye una serie de disipadores de calor en la parte posterior y frontal del dron que ya nos advierte tener cuidado porque se calientan mucho, pero sirve para que el dron esté perfectamente refrigerado a pesar de este diseño totalmente integrado y compacto. Y este diseño integrado de frame tiene otra ventaja y es que ahora podemos grabar planos cenitales con nuestra cámara
sin miedo a que salgan los ductos, los guardahélices, que sí ocurría con el Avata 1. Cuando poníamos la cámara en cenital nos salían los ductos y las imágenes no valían. Con este nuevo diseño la cámara podemos bajarla prácticamente 90 grados y vamos a poder estar volando y grabando sin tener ese problema de sacar los ductos en la imagen. Y por último, estos cambios de diseño junto con estas hélices tripala hacen que sea un dron mucho más silencioso que el Avata 1. Pero vamos al terreno y los ponemos a prueba para que tú mismo lo escuches. Bueno, y ahora vamos a probar si realmente el Avata 2 es mucho más silencioso que el Avata 1. En principio tiene marcado de clase C1 81 decibelios máximo y desde mi punto de vista es una gran mejora y se nota muy claramente que se ha reducido mucho el sonido. Pero vamos a probarlo, vamos a empezar con el Avata 1, vamos a escuchar cómo suena el Avata 1 simplemente elevándolo. Bueno, fijaros, voy a acercar el micro para que vosotros lo escuchéis. Y a esta distancia más o menos, unos 30 centímetros. Bueno, y ahora vamos a hacer lo mismo con el DJI Avata 2. Armamos motores. Ya para empezar el armado ya es más silencioso. Y se nota claramente que es mucho más silencioso este dron. Lo voy a colocar igual. Y sin duda creo que queda claro que el Avata 2 es mucho más silencioso y algo muy agradable porque por un lado es menos llamativo, llama menos la atención, asusta menos a las personas cuando vamos a pasar cerca de ellas y por otro lado para todos los sentidos, fauna, animales, vuelos en interior, vuelos en exterior, va a ser un dron bastante más tranquilo, mucho más discreto. Vamos a hablar ahora de la cámara, que es otra de las grandes mejoras del Avata 2. Le quitamos el protector del gimbal y si te fijas ya tenemos una cámara más grande en cuanto a tamaño, más grande en cuanto a lente y más grande en cuanto a sensor. El sensor del Avata 2 es de 1 partido de 1.3 frente al del Avata 1 que era 1 partido de 1.7. Para que te hagas una idea, el sensor del Avata 2 sería casi el doble del Avata 1, no llega a ser el doble, pero se queda muy cerca y eso significa que va a ser un dron, una cámara, un sensor más luminoso que nos va a dar mejores resultados en situaciones, en condiciones de baja luminosidad, que era una de las carencias que veíamos con el Avata 1. Vamos a salir al terreno a probarlo, a comparar las cámaras de los dos drones y en este vídeo no voy a profundizar en todo ello porque haré otro vídeo en el que las compararemos con mucho más detalle en diferentes escenarios y sacaremos conclusiones de si esta cámara con el sistema de transmisión de vídeo Air Unit O4 ha mejorado mucho sobre la Air Unit O3. Y ya veis que en estas zonas oscuras pues a 200 de ISO que le he puesto se empieza a ver grano. Bueno, es aceptable la imagen. Ahora lo vamos a comparar con el Avata 1. Estos drones en cuanto a luminosidad quizás sea el punto más débil, cualquiera de ellos, pero también es cierto que en el Avata 2 se ha mejorado esa luminosidad y para eso estas pruebas en escenarios de muy baja luminosidad y con una ISO tan baja. Por otro lado, en cuanto a resoluciones, esta cámara se mantiene muy similar a las del Avata 1. Podemos grabar hasta 4K a 60 fotogramas por segundo, 2.7K a 120 fotogramas por segundo, pero incorpora un nuevo modo HDR de alto rango dinámico. Y nos dice el fabricante que ha ganado 2 pasos en ese rango dinámico y se comporta mejor en escenarios como estos que estamos viendo, donde hay partes de la escena que están sobreexpuestos o que hay mucha luminosidad, partes de la escena muy oscuras y vemos como el Avata 2, concretamente la Air Unit O4, se comporta muy bien y dentro del tipo de cámara que es consigue sacar información en las diferentes partes más iluminadas o menos iluminadas. Mientras que si vemos este mismo escenario, este mismo lugar con la cámara Air Unit O3 del Avata 1, vemos como hay mucha más diferencia entre las zonas sobreexpuestas y subexpuestas. Y ese es el rango dinámico que en el Avata 2 ha sido mejorado tanto por el aumento del tamaño del sensor como por algoritmos que hacen que se comporte mejor y nos dé mejores resultados. Y es que sin duda una de las mejoras de este dron es que incorpora la Air Unit O4 frente a la Air Unit O3 Plus del Avata 1. Esta cámara nos permite grabar hasta 60 megabits por segundo frente a los 50 del Avata 1 y por otro lado tiene un mayor rango, un mayor alcance de hasta 13 kilómetros frente a los 10 kilómetros del Avata 1. Por otro lado, esta cámara por primera vez podemos grabar a 10 bits y grabar en perfiles planos D-Log M frente al perfil plano de CineLight que teníamos en el Avata 1. Un perfil plano
más profesional y mucho más fácil de gradar. Otra de las funciones que han incorporado en el Avatar 2 es el ángulo de la cámara, que ahora podemos elegir también un ultra gran angular. Fijaros que tengo normal, tengo gran angular y tengo ultra gran angular. Aquí en las gafas no hay diferencia cuando elegimos. Este sería el ángulo de grabación normal, este sería el angular, a ver si apreciamos diferencia, y este sería el nuevo modo, el super gran angular. Así que como ves, la Air Unit O4 empieza a incorporar funciones más profesionales, funciones que nos van a ofrecer mucha más calidad a la altura de los drones más avanzados de DJI en la serie de estabilizados. Algo muy interesante porque vemos que el mundo FPV cada vez está más enfocado a la filmación aérea y a ofrecer calidad, como es el caso del Avatar 2. Aquí estás viendo algunas de las imágenes grabadas con el Avatar 2 en diferentes escenarios y con los diferentes modos de vuelo que vamos a hablar a continuación. Ese tipo de piruetas, este tipo de acrobacias que vamos a ver y que realmente nos dan resultados sorprendentes, como estás viendo en estas imágenes. En cualquier caso, en este vídeo no voy a profundizar sobre la calidad de imagen de la Air Unit O4 frente a la Air Unit O3, pero si quieres conocerla, si quieres ver la diferencia de luminosidad, si quieres ver lo que realmente mejora en esta cámara, suscríbete porque próximamente en otro vídeo te mostraré una comparativa cara a cara entre ambas cámaras. Vamos a hablar ahora de otro aspecto muy reseñable, y es que para España, Europa es el primer dron FPV que consigue un marcado de clase, concretamente C1, por ese peso de 377 gramos. Aquí vemos la pegatina C1, vemos también los decibelios que les obligan a poner el marcado, las pegatinas de 81 decibelios, y por eso que DJI ha tenido que conseguir bajar la sonoridad de este dron hasta los 81 decibelios, entre otra serie de mejoras, para que obtenga el marcado de clase C1, que les obligan a ponerlo con esta pedazo de pegatina horrible y tremenda de grande aquí en el lateral del dron, pero es obligatorio, y también en la caja cuando lo compramos. Como te digo, el primer dron FPV del mercado del mundo que consigue un marcado de clase. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues con este marcado de clase, de forma muy resumida, vamos a poder volar el DJI Avatar 2 en ciudad. De forma muy resumida. Haré otro vídeo en el que lo detallaré, pues tocando todos los flecos, lo que vamos a poder o no vamos a poder hacer. Hace poquito ya publiqué un vídeo cómo volar drones FPV en ciudad por ahí arriba, pero solo eran drones por debajo de los 250 gramos. En cuanto superábamos los 250 gramos, no se podía volar ningún dron FPV en ciudad, por lo menos en categoría abierta. Ahora, con el DJI Avatar podríamos volarlo en ciudad, pero con una serie de limitaciones, y todo eso te lo compartiré en otro vídeo, así que suscríbete si te vas a comprar este dron o si quieres volar un dron FPV en ciudad y quieres saber qué es lo que puedes o no puedes hacer. Y al mismo tiempo, conseguir el marcado de clase ha supuesto también alguna limitación de cara a este dron. Las velocidades de este dron en los tres modos que tiene, normal, sport y manual, son 8 metros por segundo en normal, 16 metros por segundo en modo sport y hasta 27 metros por segundo en modo manual, lo que sería un equivalente a unos 97-98 kilómetros hora puede alcanzar el Avatar 2, un poquito más que el Avatar 1. Pero ¿qué ocurre? Que al tener el marcado de clase, la velocidad máxima permitida para poder volar este dron en ciudad son 19 metros por segundo, lo que vendría a ser unos 68 kilómetros hora. Y esa es la limitación que le han tenido que poner al DJI Avatar 2 en España, Europa, para que se pueda volar en ciudad. La verdad que la normativa europea, AESA y EASA, siguen haciendo cosas muy raras, porque con este dron en el que podemos controlar los diferentes modos de velocidad perfectamente, cuando lo fuésemos a volar en ciudad lo podríamos poner en modo N, en modo Sport y estar dentro de los límites legales sin superar esos 19 metros por segundo. Y cuando volásemos en campo abierto, su categoría 3, podríamos utilizarlo en manual con mucha más velocidad y sería un dron mucho más versátil, más parecido a los FPV tradicionales que conocemos. En cualquier caso, ya sabemos cómo se las gastan y han obligado a que la velocidad máxima del dron sea 19 metros por segundo, y esa es la velocidad a la que ha tenido que capar DJI este dron, por lo menos para las versiones que se vendan en España y en Europa. Vamos ahora a hablar de las Google 3, que es otra de esas grandes novedades, algo que muchos no nos esperábamos porque las Google Integra llevaban poco tiempo en el mercado. Sin embargo, estas gafas combinan lo mejor de las Google Integra, como es la batería integrada, botones físicos, con lo mejor de las Google 2, como es el control de dioptrías aquí externo, pantalla táctil también, y por otro lado, fijaros cómo el diseño cambia mucho con esta banda frontal, que si bien no es muy estética, es súper ergonómica y hace que no tengamos presión a la hora de colocarnos las gafas en la cara.
cara, porque tiran de la frente donde está la cinta de sujeción, y por otro lado, con esta nueva goma que le han incorporado en todo el borde de la gafa, hace que sean súper adaptables a cualquier tipo de cámara y súper cómodas. Sin duda las gafas más cómodas que he probado nunca, y DJI con este nuevo diseño también mejora esas carencias de otro tipo de gafas que no se adaptaban bien a la cara, que entraba luz, que había que cambiarle los foams de los laterales con este sistema, pero mejor vamos a probarlas al terreno y te lo cuento con ellas puestas. Y en cuanto a las gafas, como veis, un nuevo diseño muy diferente con esta parte aquí frontal en la frente, que no las hace tan estéticas, pero sí las hace realmente muy cómodas, porque podemos ajustarlo a nuestra cara de una forma mucho más sencilla. Podemos separarlas, podemos ajustarlas, y por otro lado, con estas gomas que tienen aquí en todo alrededor de las gafas, hacen que no entre absolutamente nada de luz y que sean súper cómodas, y sobre todo que se vea muy bien, porque como digo, no entra ningún rayo de luz. Por otro lado, fijaros que tienen aquí dos lentes, las lentes binoculares, que son las que nos permiten ver delante sin necesidad de quitarnos las gafas. A pesar de que las gafas tienen botones físicos para manejar las diferentes funciones, tienen también un panel táctil aquí, que si le damos dos veces con los dos dedos ya hemos entrado en la visión binocular, y ahora ya estoy viendo mis manos, estoy viendo lo que tengo delante, estoy viendo la cámara de grabación. Es un ángulo bastante estrecho, más o menos esto es lo que yo estoy viendo, este espacio que veis aquí en mis manos, mucho más estrecho que el FOV o el angular que tiene el dron de 155 grados, pero suficiente para familiarizarnos con el entorno, para hacernos una idea de lo que tenemos alrededor sin necesidad de quitarnos las gafas. Y también fijaros la batería integrada, al igual que las Google Integra, que se puede ajustar, el ajuste de apertura de los ojos según como sea nuestra visión, nuestra cara y nuestras dioptrías, y a la vez que giramos las dioptrías, en esta ocasión nos aparece en la pantalla, vosotros no lo estáis viendo, pero hay una realidad aumentada que nos dice las dioptrías que estamos ajustando en cada uno de los ojos, así que todo muy bien pensado, todo muy práctico, y sobre todo unas gafas que ergonómicamente creo que son perfectas, se ajustan súper bien, y a nivel de calidad de firmware y de funciones la verdad que van genial. Las Google 2 iban ya muy bien, estas sin duda lo superan. Ya has visto las gafas en el terreno, y en cuanto a la tecnología, que incorporan dos pantallas micro OLED de Full HD con baja latencia de 24 milisegundos, transmitiendo imágenes Full HD a 100 fotogramas por segundo. Por otro lado, tiene la certificación Low Blue Light para que no nos dañe los ojos, y por otro lado integra aquí entre las dos lentes la tarjeta micro SD, un sensor para ver si las llevamos puestas o no, botón de encendido, al igual que las Google Integra, que es súper práctico. Por otro lado, las gafas incorporan nuevas funciones de uso, como es realidad aumentada, que nos va enseñando diferentes elementos como son las dioptrías y otra serie de aspectos cuando estamos volando el dron. Y otra de las funciones de las gafas es que ahora podemos conectarnos vía Wi-Fi a un dispositivo móvil que tenga la DJI Fly, y ya vemos que a través de Quick Transfer podríamos o transferir los archivos del dron, o podríamos por otro lado transferir o ver las imágenes de las gafas. Se conectan a las gafas de forma prácticamente instantánea, y una vez que tenemos la conexión a las gafas, estamos viendo vía Wi-Fi en cualquier dispositivo móvil que tenga esta aplicación, la DJI Fly, las imágenes de las gafas. Lo mismo que está grabando, lo mismo que está capturando en este momento el dron. Y ahí vemos como en un dispositivo móvil conectado vía Wi-Fi con las gafas estamos viendo la misma imagen de el dron, de lo que nosotros estamos grabando a través de la cámara. Y vamos a hablar ahora de los controladores para el Avata 2. Por defecto, en el Flymore Combo viene con el Motion Controller 3, una nueva versión que, como ves, no tiene nada que ver con la anterior. Y por otro lado, podríamos comprar aparte el DJI FPV 3, una nueva versión con una nueva frecuencia muy similar en cuanto a diseño, solo cambia un poquito las antenas, pero que no viene por defecto con el Flymore Combo, y de hecho yo no lo he probado, solo he volado con el Motion Controller. Fijaros que el Motion Controller, a pesar de que no sea el predilecto de muchos de nosotros y no nos guste tanto volar con él, viene con un diseño totalmente renovado frente al Motion Controller 2. Esta es la versión 2 que ya tenía marcha atrás, y fijaros cómo han reducido el tamaño, han cambiado los botones, han mantenido otra serie de funciones como acelerador, marcha atrás, pero mucho más ergonómico y mucho más ligero. Por otro lado, incorporan nuevas funciones, y esto sí que es novedoso, algo una vez más totalmente pionero en los drones de DJI, y es que podemos hacer Easy Acro, es decir, acrobacias de forma súper sencilla con el Motion
Motion Controller, algo que solo vamos a poder hacer con este Motion Controller y no con el Radio Control habitual, a menos que las hagamos en manual. Pero lo mejor para explicarte cómo funcionan esas acrobacias fáciles es que vayamos al terreno y lo probemos. Fijaros que con el nuevo Motion Controller tenemos en las gafas una nueva función que se llama Easy Acro. La tenemos que activar de la parte superior y una vez que la tenemos activada, en la parte izquierda nos aparecen tres menús, uno que es el deslizamiento, que es el vuelo normal que realizaríamos con el Motion Controller, y debajo dos opciones, una que es 180 grados, que es una especie de deslizamiento, una especie de derrape, y por otro lado el botón de vueltas, que es el que nos va a permitir hacer un flip front, que sería una vuelta frontal, flip back, una vuelta hacia atrás, roll right, que sería un giro de derechas, roll left, que sería un giro de izquierdas, y por otro lado ese deslizamiento que lo que hace es que cuando vamos en una línea recta el dron derrape y siga desplazándose hacia atrás mientras va grabando, lo que da lugar a planos muy atractivos y por otro lado muy seguros porque la línea recta la mantiene con total precisión. Pero ojo, mucho cuidado porque cuando nos estamos desplazando hacia atrás no estamos viendo lo que tenemos y tenemos que habernos anticipado de que no hubiese obstáculos, de que no hubiese árboles, de que no hubiese ramas, porque si no pasa esto que estás viendo. Es muy fácil que cuando nos estamos deslizando hacia atrás, si había algún elemento, se choque. La verdad es que es muy preciso a la hora de mantener la línea recta, pero si hay obstáculos, si hay cambios de nivel, si hay ramas, por supuesto que se las va a comer, porque esos sensores que tenemos en la parte de atrás, como te decía antes, no detienen, no esquivan obstáculos, simplemente son sensores de posicionamiento traseros. En el momento que despegamos esta ruletita, fijaros que ya me pasa de deslizar, que sería el modo estándar, al drift de 180 grados, ahora lo vamos a ver, o a la vuelta, que realmente son los flips y los rolls. Vamos a empezar por la vuelta, lo tengo elegido y ahora ya simplemente, y con el botón de 5D, que sería el joystick este que tengo aquí en el Motion Joystick, cuando le doy para atrás me hace un flip back, si le doy para adelante un flip front. Vamos a verlo aquí delante de cámara para que lo veáis, muy sencillito. Para atrás flip back, para adelante flip front, simplemente como veis con el movimiento este del joystick tan sencillo. Y ahora vamos a hacer un roll, para eso voy a girar, fijaros, roll left a la izquierda, roll right a la derecha, así de sencillo, simplemente con el movimiento de este del 5D. Eso sí, para iniciar este movimiento tenemos que estar a más de 3 metros de altura y a partir de ahí me la he pegado. Espero que no le haya pasado nada. Bueno, la verdad que estas cosas, por muy automático que sean, pueden pasar. No le ha pasado nada al dron, pero sí que se le han abollado un poco los guardahélices de este lado. Aquí lo podéis ver. Y bueno, para estos casos, si sois iniciados, si estáis empezando, incluso si tenéis experiencia, pero vais a arriesgar mucho, vais a hacer el tonto como yo, es recomendable el Care Refresh, porque el Care Refresh, en caso de que tengas un accidente, tú envías el dron y de forma automática, en el momento en que les llega, te envían un dron para que no pierdas tiempo y no pierdas tampoco dinero, porque en ese mismo momento puedes seguir volando tu DJI Avata 2 o el dron que tengas con el Care Refresh. Así que si te estás iniciando, si tienes miedo de que lo puedas chocar, de que haciendo este tipo de acrobacias como las que he hecho yo sea demasiado arriesgado, sobre todo en interior, bueno, te aconsejo el Care Refresh, que como digo, te va a dar un reemplazo de un dron totalmente nuevo hasta en 2 ocasiones y te va a durar durante un año. Y si estás pensando en comprarte el DJI Avata 2, que sepas que en los próximos vídeos voy a sortear yo precisamente 2 Care Refresh para usuarios que estéis viendo esos vídeos, así que no te los pierdas. En los próximos vídeos sortearé ese Care Refresh por si estás pensando en comprártelo, así que estate atento al canal. Bueno, pues ya lo has visto, la verdad que es muy divertido ese Easy Acro con el Motion Controller. Eso no lo vamos a poder hacer con el Radio Control normal, salvo que lo hagamos en manual. Yo todavía no he podido volar el Avata 2 en totalmente manual porque con el Motion Controller no te lo permite, salvo con ese Easy Acro, pero para la gente que se está iniciando, para la gente que quiere divertirse y grabar planos acrobáticos de una forma sencilla y sin complicaciones, muy sencillo, como habéis visto, pero también ten cuidado porque si haces un poco el tonto, arriesgas o lo haces en interior, pues te puede pasar lo que me ha pasado a mí. Por suerte es un dron resistente y simplemente un impacto aquí en el frame que se ha quedado un poquito abollado, pero nada más. Fijaros que ha aumentado la familia sobre la mesa y es que con las Google 3 no solo podemos volar el Avata 2, sino que también podemos volar el Air 3 y el Mini 4 Pro. Ahora bien, hay novedades. Lo podríamos volar con el Motion Joystick, como ya estábamos acostumbrados, como ya hice un vídeo en el que pilotaba el Mini 4 con el Motion Joystick 2, en este caso lo podríamos volar con el Motion Joystick 3, pero lo novedoso, lo realmente novedoso es que por primera vez podemos volar con estas gafas
con estos drones y con sus propios radiocontroles, el RC2 o el RCN2. Fijaros, el RC2 el de las antenitas y el RCN2 el que utilizaríamos similar para estos drones. Así que por primera vez vamos a poder volar un dron estabilizado con sus propios radiocontroles, sin necesidad de un motion joystick, sin el radiocontrol FPV de DJI y con las gafas. Algo muy divertido, yo ya lo he probado y en un vídeo próximo te enseño las sensaciones de volar uno de estos drones estabilizados con gafas FPV y con su propio radiocontrol. Así que suscríbete y te lo enseño próximamente. Sin embargo, las Google 3 no son compatibles para ningún otro dron de DJI, no son compatibles para el Avata 1, no son compatibles para el DJI FPV y no son compatibles para otros drones estabilizados, excepto Air 3 y Mini 4 Pro. Por otro lado, ¿qué ocurre con el RC FPV2, el Motion Controller 2, las Google Integra, las Google 2? ¿Son compatibles con el Avata 2? A fecha de lanzamiento no, pero es previsible que próximamente sean compatibles, por lo que si ya tenemos alguno de estos equipos, próximamente podríamos volar el DJI Avata 2 sin tener que cambiar de gafas. Pero como digo, a fecha de lanzamiento no es posible. Y por último, packs y precios. Por un lado podemos comprar el Fly More Combo, que es el DJI Avata con las gafas y el Motion Joystick, como digo, es obligatorio, viene integrado el Motion Joystick y una batería, y ese sería el Fly More Combo Single con los precios que estás viendo por ahí. Por otro lado, el Fly More Combo habitual con 3 baterías que vendrían las gafas, el dron, Motion Joystick, hub de carga, 2 baterías extras, 3 en total, y a través de este hub de carga ya sabes que podemos tener una power bank que podemos cargar otros dispositivos, pero que al mismo tiempo pueden traspasar la energía de las baterías que estén a medias a la batería que más carga tenga. Algo muy interesante. Y también viene el Fly More Combo con una bandolera, en este caso es esta bandolera en la que nos entra perfectamente las gafas, el dron, el Motion Joystick, y la verdad que es muy cómoda porque lo llevamos todo integrado. Eso es lo que llevaría el pack Fly More Combo completo con 3 baterías, y el precio lo tienes por ahí. Y es previsible que más adelante se pueda comprar el Avata 2 suelto, pero como te digo, ahora mismo solo se puede comprar con los Fly More Combo single o con 3 baterías. Y luego por otro lado, pues también podemos comprar los filtros ND de DJI, que nos viene con el filtro 8, 16 y 32. Bueno, estos son los packs, los precios que te he dejado por ahí. Y ahora sí, mis conclusiones del Avata 2 después de varias semanas que llevo probándolo. Y la verdad es que el Avata 1 ya me encantaba en cuanto a diseño, lo que se podía conseguir. Lo habéis visto en diferentes vídeos que he hecho de Islandia, poniéndolo al extremo. Y este dron, este Avata 2, también lo he puesto al límite hasta el punto que lo he chocado. Pero como es un dron muy resistente. Me ha gustado mucho porque si el Avata 1 era ya un grandísimo dron para iniciarse, para evolucionar, para avanzar y para grabar planos FPV sin tener mucha experiencia, con el Avata 2 sin duda se ha mejorado todos los aspectos. Se ha mejorado la calidad de cámara, la luminosidad, que era uno de los puntos débiles del Avata 1, se ha mejorado la autonomía, algo que en el mundo FPV se agradece porque al final las autonomías son más limitadas que en el mundo estabilizado. Se ha mejorado, por supuesto, mucho la permisibilidad con el marcado de clase, que nos va a permitir poder volar este dron en ciudad en determinados escenarios. Y por otro lado, la mejora de la calidad de imagen, D-Log M y todas las mejoras que ha incorporado el dron, sin duda, chapó. En cuanto a las Google 3, como os decía, muy ergonómicas, muy cómodas, y también me gusta la versatilidad que han hecho para que se puedan integrar ya directamente desde el lanzamiento con otros drones como el DJI Air 3, que lo he estado volando y me he divertido muchísimo. Cosas que no me gustan tanto o que mejoraría del Avata 2. Bueno, para empezar, el hecho de que, como muchos compartimos, que venga por defecto con el Motion Controller 3, ¿vale? Que es un nuevo Motion Controller que está evolucionado, que permite nuevas funciones, y ellos han integrado este Motion Controller con el Fly More Combo y no hay vuelta de hoja. Me gustaría mucho más que viniese con el RC FPV 3, que es la forma en la que piloto yo estos drones, con las que tengo más precisión y con las que realmente me gusta volarlo. Pero bueno, política de DJI, incluyen los Motion Controller, y si queremos un radio control normal tenemos que utilizar las versiones anteriores o tendríamos que comprar el RC FPV 3. Tema de las gafas, me hubiese gustado que incorporasen HDMI o mini HDMI para sacar la imagen. Es cierto que ahora podemos sacar la imagen vía Wi-Fi a un dispositivo móvil, pero nunca está de más que hubiesen tenido ese HDMI, que hubiésemos podido sacar la imagen a pantalla y desde esa pantalla, pues bueno, compartirla más a niveles profesionales. En cuanto al Avata, poco que decirle. Me hubiese gustado que tuviese más velocidad para que se equiparase más a los drones FPV tradicionales, sobre todo en modos acrobáticos. Al revés de tener más velocidad, lo han tenido que capar, pero eso no depende de DJI, sino que depende de nuestra querida EASA, que ha limitado la velocidad de este dron a 68 km/h, que para modos manuales acrobáticos de seguimientos deportivos se puede quedar bastante limitado comparado con los drones FPV tradicionales,
superiores que alcanzan 100, 150 o 200 kilómetros hora. Otra de las cosas que me hubiese gustado, pero bueno, espero que sea una evolución, es que el tamaño se redujese y se convirtiese en un Avatar Mini de menos de 250 gramos, lo que haría que fuese todavía más permisivo, porque como te digo, este dron se puede volar en ciudad en España, pero tiene sus limitaciones de las que te hablaré en otro vídeo. Y bueno, hasta ahí mis impresiones, seguiré probándolo, seguiré compartiéndote las diferentes conclusiones, calidades de cámara, dónde lo podemos volar, así que si no te quieres perder nada, suscríbete, activa la campanita y nos vemos en un próximo vídeo del DJI Avatar 2 que va a dar mucho de qué hablar. Adiós chicos.